Bueno, buenas tardes, estimados y apreciados estudiantes. Para los que se acaban de conectar, ya tengo fluido eléctrico, ¿sí? Ya reconectaron lo que le llaman las cañuelas, estaban haciendo el mantenimiento por aquí cerquita. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. No sé si han podido descargar la presentación que les envié an justo antes de las 4. ¿Quién la pudo descargar? No, profe, todavía sale que está el archivo apenas como que se está subiendo. No sé si es que pesa mucho, pero no, bueno, por mi parte no pude descargarlo. Ok. ¿Quién lo pudo subir? ¿Quién lo pudo descargar? Profe, creo que todos tuvimos ese mismo inconveniente. Bueno, ahí debe estar cargando el archivo, seguramente. De todas formas, a sus correos les va a llegar ahorita. También está cargando. Demora un poquito más porque es un archivo que tiene unas notas de voz, ¿sí? Entonces, ya se los vamos a presentarlo y de paso al final se los haré llegar a su correo. Pueden ver, pueden ver la, pueden ver la presentación. No, profe, al Chicos, menos yo no puedo ¿pueden ver verlo. la presentación? No. Listo, vamos a ver acá. Profe, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes. Era para comunicarle que no me llegan los correos que usted me manda, profe. No sé si es que tendrá mi correo mal, pero este tampoco me llegó. Y yo lo busqué en spam y tampoco estaba. El anterior, No, el del no, familiograma. correo. Pero- Listo, ahora miro porque hay un correo que me está rebotando y ahora reviso quién es. Y nos quedamos y yo le confirmo, ¿sí? ¿Le parece bien? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase hoy vamos a trabajar familiar. Entre eso se destaca familiograma, ecomapa, ADCAR familiar, fase 3. Entonces, lo que pasa es que estoy presentando sobre la diapositiva que tiene los audios y a veces sale el audio, no sé si han escuchado. Descargaron la información que les compartí vía correo electrónico, que fue un archivo donde explicaba. Chicos, ¿me logran escuchar? Profe, no sé Chicos, si no se soy yo, queden en pero silencio. se entrecorta. Sí, demasiado, no se le No, entiende. no, es la presentación, un momento, ya les digo. Lo que pasa es que estaba usando, proyectando la presentación que tiene los, las notas de voz. Entonces se están reproduciendo automáticamente, o sea, se reproduce, apenas voy pasando, se va activando el audio, pero ya voy a descargar que no, esas notas de voz.
Voy a comunicar mi estimada, estoy en clase, perfecto. Chicos, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, profe. Muy bien, listo. Vamos a tratar de abordar un poco los instrumentos como familiograma, familiar, mapa, visita, la identificación de factores de riesgo, y vamos a hablar un poco también sobre un planeamiento familiar, el seguimiento y la evaluación familiar, y también decantaremos un poco sobre el mapa ambiental. Quería mencionarles que también en la próxima clase les voy a compartir aquella base de datos que estamos usando este semestre, en el que estamos consignando la información familiar sobre el proceso de intervención que se está llevando a cabo. Entonces, cuando nosotros abordamos estos instrumentos, debemos entender qué aportes brinda cada uno de estos. Al pensar nosotros en el familiograma, debemos tener presente que siempre nos va a permitir apreciar la estructura y la dinámica familiar. ¿Sí? ¿Por qué la estructura? Porque nos comprende poder observar esa jerarquización, ¿sí? Esos niveles familiares aportados desde el punto de vista de esquemas en el que podemos entender dónde se ubican los padres, los abuelos, los hijos, los nietos, y que cada uno de estos se encuentran bajo un mismo nivel, y ahí vemos entonces una de esas características que pudimos desarrollar en clases anteriores, como el tema de la jerarquización en la conformación familiar. Muy bien, también vemos que el ecomapa siempre nos va a permitir valorar las relaciones extrafamiliares. Aquí nosotros debemos entrar un poco a observar que cuando pensamos en el familiograma debemos imaginarnos los subsistemas familiares. ¿Cuáles son esos subsistemas familiares? Les pregunto. Chicos, los escucho. Profe preguntó de sus sistemas, ¿no? El Sí, conyugal, profe, el subsistema conyugal, el parental también está. Ok, sí, también hay unos subsistemas externos a la familia. ¿Cuáles son? Recordemos que hay unos subsistemas, todos aquellos subsistemas externos a las Profe, familias, disculpe, se encontramos le el escucha muy entrecortado. sistema familiar, en este caso, un sistema de amigos, Profe, unidad, trabajo,
no se preocupen que la diapositiva que le está cargando también contiene toda esta explicación para apoyar, ¿sí? Yo creo que está molestando un poco el internet el día de hoy, pero de todas formas continúo con la explicación. Siempre que pensemos en los subsistemas de la familia, también podemos pensar en trabajo, religión, salud, recreación, ¿sí? Grupo de amigos, que podamos entender un poco más. Cuando veamos el ADGAR, siempre nos va a permitir valorar el grado de participación y apoyo de cada miembro de la familia, y el fase 3 nos va a medir siempre ese grado de cohesión y adaptación familiar. Muy bien, ¿qué es el familiograma? Cuando hablamos del familiograma es una representación esquemática de la familia. También se puede denominar como árbol genético, genograma, familiograma o árbol familiar, que permite evaluar de una u otra manera de forma simple y corta y sencilla lo siguiente. 1. La composición familiar. 2. Las relaciones biológicas. 3. Las relaciones legales. 4. En este caso, unas relaciones afectivas, y lo otro con relación a los problemas de salud, enfermedad y los datos laborales, donde se pueden representar mediante unas convenciones el tema de los problemas de salud y enfermedad. ¿Qué debemos tener en cuenta? Yo los invito, muchachos, a escribir la explicación de hoy, en la que ustedes tomen nota de lo que aquí se explica, para que ustedes tengan allí, de pronto, en este caso, los apuntes de lo que no aparezca en la diapositiva, porque es probable que muchas de las cosas también las mencione yo a manera de explicación, y ustedes puedan ir tomando nota. Porque al final, ustedes deberán, para el día sábado, a más tardar, enviar su familiograma, construir. Entonces debemos tener en cuenta, primero, supone 3 niveles, ¿sí? Que es lo que se menciona como 3 generaciones, que pueden ser en orden ascendente o descendente, dependiendo el caso índice o el caso objeto de estudio, o que también se le denomina paciente. El otro es el trazado de la estructura familiar, ¿sí? Cómo está estructurada, ¿sí? Si es una familia nuclear, extensa, monoparental, dependiendo el esquema en el que se encuentra encerrado en un círculo dicha familia. El otro punto es el registro de la información sobre la familia. La información del análisis familiar de esto. El otro paso es la descripción de las relaciones familiares, que pueden ser representadas por unas convenciones en las que 3 líneas van a significar funcionados, ¿sí? En la que 2 líneas van a hablar de pronto de una relación, ¿sí? Una línea intermitente, una relación distante, ¿sí? Y cada una de estas convenciones tendrán un significado. Luego, entonces, el cuarto punto es la interpretación. Bien, cuando hablamos de familiograma, debemos tener en cuenta que el hombre siempre se va a representar con cuadrado, la mujer con círculo, el matrimonio se va a representar de esta manera, y la unión libre va a ser una línea intermitente. ¿Logran escucharme, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Ah, Sí, bueno, profe. listo. Entonces, cuando hablamos de unión libre, sería una línea intermitente. El embarazo siempre se va a representar con un triángulo, ¿sí? Ustedes van a encontrar múltiples convenciones, pero lo más importante es tener en cuenta las que el día de hoy pues les estoy explicando, para que tengan en cuenta al momento de construir su... Cuando hablamos de aborto, se representa con un triángulo, pero mucho más oscuro. Y hablamos entonces de un mortinato, que es un bebé que muere en el útero en las últimas 20 semanas del embarazo. Y entonces se representa si fue niño o círculo si fue totalmente negros. En gemelos lo van a graficar de muerte violenta o
si es un círculo, se coloca la X, o si es un cuadrado, se coloca así, y una muerte con una línea perpendicular en uno de sus extremos. Entonces usted dice, profesor, ¿qué diferencia hay entre muerte violenta o accidental? Muerte únicamente hace alusión a esa muerte natural. Violenta o accidental sería pues por asesinato o por accidente de tránsito que hayan sufrido estas personas. Familia nuclear, quiero que me cuenten un poco qué tipos de familias hay. Nuclear, extensa, monoparental. Reconstituida, ¿cierto? Homofamilias. Entonces, familia nuclear, este es el esquema, ¿sí? Que es simplemente de cuántas generaciones. Profe, ¿no serían los papás y los hijos? Claro, estamos hablando simplemente en estas dos generaciones, ¿sí? La primera, la segunda serían los hijos. Que hay que tener en cuenta que normalmente el familiograma tiene que pintar las tres generaciones. ¿Qué lo hace de diferente al momento de saber qué tipo de familia? Que usted en el familiograma debe cerrar en un solo las personas que vivan bajo el mismo techo. Entonces, al momento de usted encerrar en un círculo las personas que vivan bajo el mismo techo, si parecen integrantes de la familia pertenecientes a una tercera generación, ¿sí? O a esa primera generación que fue la de los abuelos, luego entonces la segunda generación que son los tíos con los papás, y luego entonces vienen los nietos, que son los hijos, en este caso, los nietos. Estaremos hablando de una familia extensa, ¿sí? Que podría estar allí en su composición. Aquí hay unas figuras que ya habíamos explicado un poco, si se dan cuenta, para el tema de la separación y el divorcio es lo que generalmente le genera confusiones a los estudiantes. Separación siempre va a ser una sola línea y divorcio van a ser dos líneas transversales sobre la otra línea horizontal. ¿Qué pasa aquí? Siempre acuérdense de ese prefijo divorcio, di, sí, que significa también pues dos, separación de cuerpos, ¿sí? Una separación legal de dos. Entonces, ustedes aquí en divorcio, acuérdense y ya saben que son esas dos líneas. Separación simplemente aparecería una. Embarazo pues se grafica con un triángulo. Hijo adoptado se grafica con la figura de hombre o mujer y se coloca una línea intermitente. Por favor, anotar esto. Siempre los hombres son representados por un cuadrado, las mujeres por un círculo. El matrimonio se va a simbolizar con una línea continua entre la pareja y la unión libre. Ya lo habíamos explicado. Los hijos se unen a la línea que representa la unión de los padres mediante una... Profe, una pregunta. Si se trata de un hijo biológico y una punteada ciega. ¿Cómo se representaría mellizos, pero en caso de que sea un niño y una niña? ¿Se pondría como sale ahí y con un cuadrado o un círculo o cómo? Pues si son mellizos, una niña y un niño, se grafican así, ¿sí? Se grafican así con un triangulito donde está el niño y donde está la niña. ¿Sí? O sea, ¿cómo así, profe? O sea, un triángulo, pero, o sea, ya Dieron el son mismo hijos día. nacidos. Tiene la misma fecha de nacimiento. Se graficará un círculo y un cuadrado, en el caso de niño y niña. Ah, ok, gracias. Porque tienen la misma fecha de nacimiento, o sea, en el orden cronológico están allí. Tienen la misma fecha de nacimiento y la misma edad. Ok, profe, gracias. Bueno.
Los embarazos se grafican con un triángulo. Una persona fallecida se dibuja con una X encima del dibujo correspondiente. Los gemelos o mellizos se unen a sus padres mediante una línea que parte del mismo punto. Ahí está. Se deben dibujar por lo menos 3 generaciones o descendentes dependiendo de la edad del caso índice. El caso índice siempre lo van a señalar con una flecha o, en el caso de un cuadrado, la madre a la izquierda y la madre a la derecha. Los hijos deben ir en orden cronológico, es decir, de mayor a menor, y los integrantes de la misma generación deben ir a la misma altura. Cuando se requiere representar a las familias reestructuradas o reconstituidas, pueden anotarse las uniones en orden cronológico que les envié. Por favor, revisen el archivo en la parte que dice familiograma anexo 1. Ustedes lo pudieron ver, ahí aparece una explicación de esas uniones múltiples. Entonces, ¿qué sucede con estas familias reestructuradas o reconstituidas? ¿Qué es una familia reestructurada o reconstituida? Primero que todo. Profe, cuando dos padres con hijos forman nuevamente una familia, o sea, son separados y forman otra familia. Ok, hay que tener en cuenta esta frase que dice, mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, ¿sí? Y puede anotarse que las uniones se encuentran en orden cronológico colocando el casamiento más reciente en el último lugar, o en caso de que existan múltiples casamientos por parte de ambos miembros de la persona, podrían dibujar relación actual o de interés en el centro del diagrama y desde ahí dibujar las otras uniones. Quiero que se vayan a la imagen que está en los dos. Chicos, se nota que no lo han descargado. Si les contara Profe, que ¿a cuál cuando eres... imagen? Porque se le entrecorta. Yo les mandé un correo con 2 archivos. El que dice Adgar y familiograma. Sí, profe, pero ¿cuál imagen? ¿Cuál de todas? Váyanse a la parte donde dice anexo 1, familiograma. Debe estar como en la última hoja. Sí, profe, sí está. Página 5. Listo, bueno. Listo, ahí hay una imagen a la derecha donde marca y evidencia las uniones múltiples. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí. Bueno, esto es lo que se explica acá, en donde en el caso de que existan uniones anteriores, se debe tener en cuenta a la familia en el centro, ¿sí? Y mostrar de que en algún momento ese integrante de la familia tuvo otras relaciones, como fue el caso de ese hombre que están grabando. Porque también puede existir que la mujer haya tenido otras relaciones y se encuentren a un extremo. ¿Comprendido? Más o menos, profe, porque se me Que de entrecorta. pronto, porque más o menos, vamos a mostrar un momentico para darle claridad. Es bueno de pronto dar claridad porque en estas clases virtuales no podemos dejar las cosas en más o menos. Por favor, a los demás que de pronto no se quedaron en silencio y no dijeron nada, es bueno escucharlos y saber si efectivamente hay claridades o hay dudas. Ya les voy a mostrar la imagen que les estaba proyectando. Me tocaba entonces, para luego entonces mostrar la imagen a la que yo estoy haciendo alusión.
¿Listo? ¿Pueden ver la imagen? No sé. Ah, bien, acaba de cargar. Sí, y ahora sí. Sí se ve. Listo. Y ahora- Muy bien. Yo me refería a este caso, a este ejemplo que está aquí, donde habla de las uniones múltiples, en donde se evidencia que este hombre tuvo dos relaciones previas, ¿sí? Sí la pueden ver, y que con estas hubo separación, y con una de ellas, ¿sí? Que fue la primera, tuvo un hijo, que actualmente tiene pues 15 años, que es su hijo mayor, y que vive con el padre, porque está encerrado en el círculo acá, y con la última mujer tiene actualmente dos hijos, uno de 6 y uno de 2 años. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en Listo. el caso de que sea la mamá y el papá, pero ya están divorciados y tienen nueva pareja, pero solamente tiene un hijo con la anterior. Y entonces, ¿cómo sería el círculo ahí si vive con los papás, pero de igual forma están separados? ¿Cómo es la cosa? ¿Usted qué va a graficar? Por ejemplo, si su papá y su mamá están separados, Ajá. listo, Y usted sí tienen nueva pareja, pero tiene vivo con nueva mi pareja. mamá y el Pero eso, pero círculo, ¿cómo iría? usted, ¿quién va a ser el caso índice? ¿Usted? Es usted, ¿El qué, ¿verdad? profe? Si usted, Sí, ¿quién va a sí, ser el caso índice de estudio? Va a ser usted. sí. Entonces usted se va a graficar y se va a encerrar en el círculo con quienes viva bajo el mismo techo. Usted grafica a su papá con la otra relación como está ahí. Ejemplo, si su papá, que es el cuadrito, vive actualmente con el círculo que está aquí, que es donde tiene un hijo de 5 años, de 15 años, pero usted es la chica de 6 añitos, que usted nada más se quedó con su mamá y es una familia eh, monoparental, el círculo estaría cerrado únicamente, incluyendo al círculo de 6 años, que sería usted el caso índice, y estaríamos señalándola con una flecha a usted, a su hermano de 2 años y a su mamá. Y su papá estaría viviendo con las otras personas, pero lo graficamos, pero no lo encerramos dentro del círculo, porque no vive con usted bajo el mismo techo. No sé si respondí su pregunta, pero era lo más o menos lo que le pude haber entendido al momento de Sí, sí, profe. preguntar. ¿Sí? Muy bien, listo. Volvamos entonces a la... Profe, disculpe. Sí, Esto, para dígame. poder identificar el caso de referencia o el caso de índice que se va a tomar, ¿siempre tiene que ser una flecha o se puede identificar de otra forma? Listo, ya le voy a mostrar nuevamente. De cuáles son las dos formas que hacerlo. Aparece aquí que se hace de qué manera. Uno, se identifica con una flecha, como lo evidencia esta imagen. Aquí está la flecha, ¿sí? O lo otro, el recuadro se pinta con otro recuadro o el círculo se pinta con otro círculo. Muy bien, se encierra con otro círculo. Se encierra en un cuadrado. Si es una mujer, se encierra en un círculo. Dice que dice persona identificado o paciente. Profe. ¿Sí? Entonces puede hacerlo así de esta manera. Es decir, de las dos maneras. Vamos ahora a presentar entonces las diapositivas. También es válido que se puedan representar. ¿Están viendo la presentación, chicos? No, profe. No, No ven la profesor. presentación.
A ver, listo, vamos a ver aquí qué pasó. De pronto no la seleccioné. Ahora. ¿Ahora la pueden ver? No, profe, A todavía mí no. No, todavía no. está en la Pero pantalla. pero ya me aparece cargando acá, que ya cargó. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ya, profe, ahora sí. Muy bien. De pronto es el internet. De pronto es mi internet o su internet. Profe, yo creo que su Bueno, muy internet bien. Entonces, se corta no, mucho. no. ¿Será? ¿Es mi internet? Sí, porque se corta mucho, o sea, se le siente entrecortado cuando usted habla, casi no quedamos como que. Y en las otras clases sí se escuchaba perfectamente. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver de pronto, vamos a ver qué pasó. Listo, entonces, aquellas personas con las que no se tiene ninguna relación biológica ni legal, pero son consideradas como parte de la familia, pueden ser dibujadas. Por ejemplo, la empleada doméstica, en este caso la niñera, puede ser representada. También es válido que se puedan representar las mascotas cuando son consideradas miembros de la familia. ¿Qué sucede? Hay algunos autores que toman algunas figuras geométricas para representar algunas mascotas, algunos animales, pero propiamente también manifiestan que se puede dibujar el gatico, el perrito dentro del familiograma como a un extremo en una partecita del familiograma. Las barras inclinadas dobles sobre la línea de matrimonio indican divorcio y una sola línea inclinada denota separación. Siempre deben ser quienes viven bajo el mismo techo. En la línea que indica matrimonio o unión libre debe registrarse la fecha, al menos el año en que se casaron o se divorciaron. Muy bien. En que estos se iniciaron, igualmente aplica para la separación o divorcio. Cuando exista una gran cantidad de hermanos o tíos, ejemplo, aquí o alguno de los estudiantes tenga muchos hermanos, ¿qué se recomienda? Que si una familia, por decir sus tíos, al momento de graficar a su familia, sus abuelos tuvieron 15 hijos. De entre los 15 hijos tuvieron 5 hijas y 10 hijos. Pues se puede hacer de que se toma la figura del mismo sexo y en su interior se le puede agregar el número de acuerdo a la cantidad que se reporta por persona. Pero siempre y cuando esto se hace cuando no se requiere información de estos miembros de la familia. Si por el contrario se requiere información de estos miembros de la familia, entonces es importante dibujarlos. ¿Por qué? Porque el familiograma le permite también revisar un poco de esos factores de riesgo relacionados con la salud y mirar de pronto esos antecedentes familiares en el marco de esas enfermedades hereditarias, ¿sí? O de un componente, pues, que se ha ido de una u otra manera de generación por generación y se tiene ahí como un factor como de riesgo. Entonces, por eso a veces se contempla y se agregan estas informaciones. Siempre hay que colocarle acá a un extremo del dibujo la fecha en que fue realizado y su autor. Y la fecha se cambia de acuerdo al momento en que empieza a actualizarse el dibujo. Por favor, tengan en cuenta esto. La fecha de nacimiento siempre la van a colocar con N minúscula, la muerte con M mayúscula, matrimonio con M minúscula, unión libre con U, separación con S y divorcio con D minúscula. Y se coloca 2 puntos y la fecha. Muy bien, esto es el esquema de las relaciones. Unidos normal va a ser doble línea, 3 van a ser muy fusionados y muy unidos. Conflicto va a ser una línea en zigzags. Fusionados y conflictivos va a ser 3 líneas y una línea en zigzag. ¿Qué significa de pronto el hecho de mantener una unidos normal? Pues es una relación estable en la que hay una
buena comunicación y se puede mencionar que una comunicación funcional, sí, muy fusionados y unidos, pues es una familia en la que no existe ningún conflicto en materia de comunicación agresiva, sino netamente comunicación asertiva. Los lazos familiares son estables, ¿sí? Hay un buen vínculo y apego y cercanía de un miembro hacia otro. Y cuando encontramos entonces, profesor, ¿y qué pasa con el tema de fusionados y conflictivos? ¿Cuál sería el caso allí? Pues imagínense un adolescente, un hijo adolescente, en el que se mantiene fusionado y unido a su familia, pero por encontrarse en esa etapa del ciclo vital, en una etapa difícil, en una edad difícil, ¿sí? En ocasiones se generan conflictos con los padres por esa misma búsqueda de identidad, ¿sí? Entonces, unas salidas recurrentes, no cumplimiento de normas, pero se mantiene fusionado hacia sus padres, ¿sí? Pero se generan ciertos conflictos. Puede ser un caso que pudiera representarse de esa manera. Muy bien, distante puede ser así, con una línea en una línea intermitente o simplemente una línea seguida y en el centro un círculo. No hay relación, se representa así como está al final. Hay unos vínculos, ¿sí? Unos vínculos entre, en este caso, entre las parejas que se representan así, unión libre así, separación de esa manera, divorcio, y si hay un noviazgo, se representa de esa manera. Muy bien, hay relaciones que tienen en cuenta algunos tipos de relacionamientos, como son las repulsivas, ¿sí? En el que probablemente son relaciones que en algún momento fueron estables, pero por ciertas circunstancias ajenas, como engaños, ¿sí? Faltas de comunicación, de pronto disminución de ese amor, deseo por parte de uno de los integrantes, se convierte en una relación repulsiva. En ocasiones se convierten en estas relaciones repulsivas aquellas que están en un proceso de transición y que están en vísperas de una separación, un divorcio, entonces se convierten en esa relación repulsiva. Hay unas relaciones que son dominantes propiamente y pues pueden ser por factores culturales o netamente por características de personalidad por parte de uno de los miembros de la familia, en el que somete a la mujer, ¿sí? O en el caso pues de la mujer somete al hombre. Hay unos enlaces moderados que se colocan pues así o enlaces intensos. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos que hacer un familiograma donde nosotros somos, por decirlo así, la referencia, esto, ¿qué generación debemos partir? O sea, solamente la de nuestros padres y en el caso de que alguno de nosotros tenga hijos o solo nuestros padres y nosotros. Bueno, ¿quién de los que está aquí presente quiere responder esa pregunta de la compañera? Porque yo expliqué algo al principio. Entonces, ¿quién tiene respuesta a esa pregunta? Vamos a ver. Ella dice que ella es el caso índice. ¿Qué más se tendría que dibujar si ella es el caso índice? Bueno, ya que todos están hablando al tiempo y no se entiende nada de lo que se está diciendo, porque todos hablan al tiempo, entonces pues yo les digo, siempre se va a dibujar 3 generaciones de manera ascendente o descendente dependiendo del caso índice. Si usted es el caso índice, quiere decir que usted tendría que dibujar 3 generaciones de manera ascendente. Tendría que dibujar usted con sus hermanos, dibujar a sus padres, ¿sí? Pueden ser los tíos también, sus tíos, y puede dibujar entonces sus abuelos, tanto maternos como paternos. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el caso de los tíos, por ejemplo, son 7 tíos varones y uno de ellos es diabético. Entonces pondría mi tío que es diabético aparte con la enfermedad y pongo los 6 en un cuadrito o los tendría que hacer todos. Listo, ya vamos a mostrarle un ejemplo para que usted resuelva su duda, porque realmente esa duda la resuelve viendo usted un familiograma. Entonces ya se lo voy a mostrar y usted allí le podré explicar
y dar respuesta a su pregunta. ¿Le parece bien? Bueno, profe. Y aquí ya vienen los ejemplos. Muy bien, ¿listo? Primer ejemplo, pues, unidos, aquí dice, ¿sí? Que unión libre, la fecha de cuándo fueron unidos con la U. Divorciados, ahí está, y la fecha en su interior, separados, y la fecha en su interior. Mire cómo se grafica gemelos y la fecha del matrimonio de estos dos. Aquí aparece, este también es otra convención que pueden usar para hijos adoptados, ya sea la línea intermitente o colocarle allí una A de adopción. La persona de caso índice. Listo, acá hay un ejemplo. Mire, es un ejemplo en el que se está graficando a la familia Sánchez Ramírez. ¿Quién me puede explicar este familiograma? ¿Qué tiene este familiograma? ¿Quién lo puede explicar? Profe, pues no sé, yo voy a tratar de explicar lo que sé más o menos. Sería como el abuelo paterno de los Sánchez está muerto. La abuela está viva. Creo que están en matrimonio. Y en la familia Ramírez están ambos abuelos vivos y están en unión libre. De la segunda generación hay de la parte de los Sánchez hay una hija de 6 años, de 4 años, un hijo de 6 años y No, otro... aquí ese es 4 y ese 6 indican de que tuvieron 4 hijos, 4 hijas y 6 hijos. Y separan al hijo que es el señor Sánchez. Ah, ok, entonces 4 hijas, 6 hijos y un hijo que está separado porque debe ser la pareja, bueno, divorciada además de la hija Ramírez. De la familia Ramírez en unión libre hay otros 5 hijas. Bueno, ya dije que estaban divorciadas, que la persona y el objetivo, el índice, pues la persona que está haciéndose como tal el familiograma, la madre, si no estoy mal, está divorciada del padre y en la familia vive con un hermano y una hermana. No sé qué más decir en realidad. Listo, ¿qué tipo de familia es? Familia monoparental. Es una familia monoparental, sí, así es, porque todos viven con la madre porque hubo un divorcio, sí, y de los 4 hijos, no son 5 hijos que tuvo la señora Ramírez, fueron simplemente 4 porque es que el hijo mayor se casó y ese hijo mayor se separó y tuvo un hijo, ¿sí? El caso índice es la hija menor. ¿Qué ciclo vital familiar se encuentra en la etapa y la fase y el estadio? Recordemos que eso se mide por el hijo mayor, pero como no tenemos la edad en el caso, no sabemos la etapa ni el ciclo vital en el que se encuentra, porque no sabemos la edad del hijo mayor, el caso no los da. Pero cuando ustedes empiecen a hacer su familiograma, ustedes sabrán qué tipo de familia va a ser usted, qué ciclo vital se encuentra en la etapa, fase y estadio. Este es más o menos el esquema que se sugiere realizar, donde se evidencian los enlaces y las relaciones. Y también aquí aparece la dominante, la repulsiva, en conflicto y distante. Y hablan entonces aquí de las convenciones de cómo se representa hipertensión, accidente cerebrovascular, diabetes, artritis, cáncer, enfermedad renal,
alcoholismo y enfermedad psiquiátrica. ¿Quién puede explicar este familiograma? ¿Quién puede explicar este familiograma? Chicos, ¿quién puede explicar este familiograma? Profe, bueno, de la parte de la familia de la mamá, de los padres de la mamá falleció en el 2003, creo que es así, y es bueno, los padres de los abuelos en el caso paterno están, y bueno, es una familia nuclear, pero creo que tienen malas relaciones los padres, no estoy segura, y Tienen una relación conflictiva, pero también es dominante, ¿cierto? sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué significan los círculos café, los pequeños? No sé. Eso es una relación distante. Yo les mencionaba que distante puede ser una línea intermitente o también una línea fija, como está ahí, y en el centro un círculo, así como aparece ahí. Uno de los hijos, el mayor, tiene sarampión, o no sé si es de la paciente. Ajá, la paciente Mariana Ajá. Pérez. Mariana Pérez, él tiene 10 años. El hijo mayor, pues está en café, creo que eso era sufrimiento fetal, dice ahí, no sé, profe. Sí, que antes o durante del parto, sí, en este caso hubo una alteración fisiológica antes o durante del parto, de tal modo que pudo haber ocasionado probablemente la muerte o la aparición de lesiones permanentes. O sea, puede que esa persona haya muerto, sí, por sufrimiento fetal o simplemente por causa de sufrimiento fetal haya tenido algunas complicaciones o alteraciones físicas. ¿Qué más? ¿Qué más puede ver? Ese rombo, profe, me tiene pensando. Ese rombo, ese embarazo, mírelo por acá. Yo se lo había mostrado en otra presentación, puede aparecer como un rombo, vamos a ver por acá. Embarazo, pero nosotros vamos a hacerlo como triángulo. Mírenlo aquí. Aquí en la parte inferior aparece ese rombo. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Sí, como usted nos dijo que era con triángulo, entonces no sabía, estaba confundida. Sí. Aquí también aparece el rombo, pero entonces vamos a graficarlo como triángulo porque en el familiograma encontramos múltiples convenciones. Entonces, la medida en que definamos algunas, ustedes no se vayan a equivocar al momento de graficar, sino que simplemente tomar las de referencia. Muy bien. ¿Qué más podemos ver en este familiograma? Podemos mirar la edad de los integrantes, una O y una P, donde La es origen, ocupación, la ocupación, la enfermedad. la enfermedad,
También se puede ver aquí que el origen están en Bogotá, donde vive permanentemente actualmente, pues en Bogotá, es de origen de Tunja, el grado de escolaridad, ¿sí? Aparece que el señor Javier Pérez, ¿de qué sufre el señor Javier Pérez? Sufre de hipertensión. Y alcoholismo, ¿verdad? Alcoholismo. Sí. Alcoholismo, muy bien. Muy bien, tengamos en cuenta esto que sigue, por favor. La interpretación en la categoría número 1 debe tenerse en cuenta la estructura familiar, es decir, se debe identificar el tipo de familia y las características asociadas. Si es nuclear, conformada por los padres e hijos; si es monoparental, cuando está presente solo uno de los progenitores y sus hijos; si es familia extensa, cuando el núcleo familiar pertenece a una o varias personas de otra generación. Muy bien. Familia reconstituida, cuando uno de los dos de los cónyuges tiene uniones previas; y homoparental, conformada por personas del mismo sexo. Listo, aquí está pues la explicación de cada una de estas. ¿Qué aspectos a evaluar? Normalmente en las familias extensas se evalúan los límites generacionales, las alianzas y las coaliciones. Las familias reconstituidas se evalúa la custodia, el cumplimiento de normas, reglas, pautas de crianza, visitas, favoritismo, el rol de madrastra, padrastro o hermanos, o el impacto del divorcio de la unión anterior en un nuevo matrimonio. Porque realmente en esta familia reconstituida debe evaluarse el tema de la custodia y también el tema del cumplimiento de normas y reglas. ¿Por qué debe evaluarse en esa familia reconstituida? Chicos, bueno, me va a tocar en la próxima clase tomar el listado y preguntarle como por nombre, porque se quedan en silencio todos. Bueno, normalmente en esta familia reconstituida hay que ver el tema de la custodia, porque en ocasiones la patria potestad o la custodia por parte de alguno de los integrantes está en un proceso, ¿sí?, en el que ante una defensoría o una comisaría solicitan esta patria potestad para tener en su custodia, en su poder, en este caso, ese hijo, ¿sí?, para que viva bajo el mismo techo. Entonces siempre va a haber ese aspecto allí de que con quién vive ese hijo, ¿sí?, de esa familia reconstituida. El cumplimiento... Disculpe. Dígame. Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, la cantidad de hermanos con la edad? Porque usted dice que dentro, por ejemplo, que en el cuadro de, por ejemplo, si son 6 hermanos, se pone el número 6, si son hombres. Pero también, ¿cómo diferencio eso con la edad? Listo, yo les mencioné lo siguiente a ustedes. Vamos a graficar toda su familia. Van a graficar toda su familia, aunque salga grande ese familiograma. Vamos a graficarlo. Yo les menciono que se resume el familiograma reduciendo el número de personas del mismo sexo, incluyéndole un número en el centro. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace ese resumen? Porque usted de pronto no va a requerir información de esos familiares, y lo que hace usted es reducir un poco la representación. Pero entonces ustedes pueden optar por representar todos los integrantes de toda su familia, ¿sí?, en el ejercicio que vamos a hacer, a modo de que usted pueda de pronto estructurar ese árbol genealógico teniendo en cuenta esas 3 generaciones. Pero usted puede, reducir, cuando usted le coloca en el centro a un cuadrado el 3 o el 5 de que corresponda a 5 hermanos, allí no se hace alusión a las fechas de nacimiento, ni la edad. Cuando se tiene en cuenta la edad y la fecha de nacimiento, cuando usted quiere representar a todos los integrantes, porque ahí sí deberían estar en orden cronológico. Muy bien.
Listo, profe, gracias. Muy bien, listo. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí es el establecimiento de normas y reglas. Generalmente en estas familias reconstituidas, los hijos que de allí son criados y orientados, crecen con figuras de autoridad diferente, en la que está el padrastro y en la que está el padre biológico, en la que son nómadas. Estos hijos son nómadas, viven de un hogar a otro, ¿sí? Se trasladan unos días de semana con la madre y los fines de semana con el padre, y en vacaciones se van con el padre que se ha separado o viceversa. Realmente son hijos que están de un lado al otro, y ese cumplimiento de normas y reglas realmente son flexibles para ellos. Y las pautas de crianza denotan flexibilidad. En ocasiones son parámetros o propias de estilos de crianza permisivos. Otro aspecto que es el tema del favoritismo y los celos. A veces ocurre algo muy curioso, que ese favoritismo y esos celos, ustedes han escuchado antes el tema de celos de hermanos, celos entre hermanos. Sí, profe. Muy bien, pero lo dice así con toda, como no tan convencida, como que bueno, yo soy víctima de los celos entre hermanos. Bueno, realmente los celos entre hermanos son promovidos por los padres, desde el mismo momento en el que toman acciones, ¿sí? Frente a frente a un hijo y no a otro. Muy bien. También ese favoritismo está marcado muchas veces por aspectos que tienen que ver con las expectativas que tiene el padre sobre los hijos. En ocasiones, cuando se tienen 3 hijos en una familia, los padres tienen expectativas totalmente diferentes de un hijo hacia otro. Muy bien. Entonces, ese hijo que de pronto le retribuya con logros académicos a ese padre se sentirá pues orgulloso de esos logros, y aparte de que cumplió esas expectativas por parte de él. Pero ¿qué ocurre? Que también aquellos hijos que cuentan con algunas características propiamente de la enfermedad, son hijos que han nacido y se han enfermado recurrentemente, o que cuentan con una condición de discapacidad, ¿sí? Permiten que este padre adopte un proceso de protección y cuidado permanente hacia este menor, llevándolo consigo a fortalecer ese apego y esos vínculos afectivos, que aun cuando sea grande, permanecen vigentes y fortalecidos. Los demás hijos, los demás integrantes, ven esa diferencia en el trato hacia ese hermano. También ocurre algo en aquellos hijos que generalmente presentan problemas de comportamiento o comportamientos disruptivos o comportamientos asociados a la delincuencia, ¿sí? O tengan problemas de abuso de sustancias psicoactivas. Esa madre siempre, a veces también ocurre algo, ese sentimiento de culpabilidad por parte de la madre por haber pensado en algún momento de haber carecido de alguna función familiar, ¿sí? Haber sido la culpable de algún complejo, ¿sí? Por parte de este menor o de este joven ya o adulto en su defecto, y la madre aún mantiene ese cuidado recurrente. Entonces, cuando ustedes les digan es que hijos favoritos, y es que los padres aman a unos hijos más que otros, pues yo temo decirle en la clase hoy que sí, eso ocurre, ¿sí? Que hay hijos que son más queridos o más amados por los padres en el plano de la vinculación afectiva y la vinculación de apego, ¿sí? No, con esto no quiero que se pues vaya yo a generar o a herir susceptibilidades, y hoy vayan a decir, hoy en clase pude aprender de que sí se podía presentar ese favoritismo, ¿sí? De que podía presentarse un hijo favorito, ¿sí? Y que los padres puedan querer o no a otro, pero dependiendo de las características en las que se acople esos hijos. Entonces, probablemente a ustedes les ha sucedido. ¿Quién menciona algún caso particular? Bueno, pues, profe, en mi familia, pues es bastante bien que mi hermano menor es el favorito, pero me imagino que como fue el último hijo y pues el más pequeño, y pues me imagino que
también porque es el más apegado a mi mamá, como que el más cariñoso, entonces me imagino que por eso él es el favorito. Aunque, bueno, no sé. No se preocupe, que es así. Entonces son unas características particulares que tiene ese hermano, ese menor de edad o ese joven o adulto que tiene propiamente y que los padres empiezan a cumplir unas funciones totalmente diferentes. Cuando, ¿qué rango de edad se lleva usted con su hermano? ¿Cuántos años? 2 años. ¿Cuánto? O sea, yo lo llevo 2 años a él. 2. ¿2 o 12 años? 2 años. 2 años, listo, pero bueno, no es su hermanito, es su hermano. Yo pensé que era un niño pequeño. No, yo me imaginaba pero un niño pequeño. igual, o sea, creo que también es como, bueno, él es el único que ha quedado ahora en la casa porque, bueno, ya mis hermanos nosotros ya no como que estamos aquí, pero no estamos. Y él es como, bueno, todavía está en el colegio, está aquí en la casa, habla con mi mamá, con mis papás y así. ¿En qué estadio se encuentra? En el estadio de apertura, ¿verdad? En esa etapa de apertura, sí, están ustedes. Exacto. Sí, usted ya está en esa etapa, pues, en el proceso de una u otra manera de apertura, y están en ese proceso de ya de búsqueda de pareja también, están saliendo y que pronto se convertirá y aparecerá ese nido vacío. Y el fortalecimiento de ese vínculo afectivo se ve mucho más marcado hacia ese hijo que va quedando. Muy bien. Exactamente por eso. Bueno. Listo. Listo, partimos también de la segunda interpretación, de que la segunda categoría, la adaptación al ciclo vital. Hay que tener en cuenta qué ciclo vital se encuentra, la etapa, el estadio y la fase. La tercera categoría habla de la repetición de pautas a través de las generaciones. Las familias suelen tener pautas estructurales y funcionales repetidas, tanto de éxito como de fracaso. Detectar estas pautas ayuda a orientar la interpretación familiar, a brindar consejería específica y realizar acciones anticipadas en salud. Ejemplo, normalmente hay unas pautas estructurales y funcionales que van enmarcadas al cuidado de la salud o en ocasiones a la crianza por parte de los padres hacia los hijos. La categoría número 4 habla de los sucesos de la vida y el funcionamiento familiar, que consistiría en identificar la coincidencia de sucesos familiares con eventos de la salud de los individuos. Por ejemplo, crisis de hiperglicemia, con salida de hijos de casa, también aparece aquí con un evento social, político o ambiental. La quinta categoría hablamos de pautas vinculares y triangulares, donde normalmente se puedan presentar alianzas o coaliciones entre miembros de la familia, en la que, uno, usted grafica a su hijo, perdón, usted va a graficar a su familia, la estudiante que me habló, y usted dice, pues con mi madre yo tengo una relación, ¿sí? Tengo una relación débil, ¿sí? O distante, pero mi hermano tiene una relación fusionada con mi mamá, ¿sí? Unida y fusionada. Eso que permite de que puede existir una triangulación entre ese hijo, la madre y el padre, o simplemente ustedes dos como hijos tienen una relación fusionada y unida con su madre, pero con su padre es distante. Entonces observamos una triangulación y una alianza de estos dos hijos con la mamá, ¿sí? Y eso es lo que hace parte, pues, de esa quinta categoría para poder evidenciarlo. La sexta categoría es el equilibrio y el desequilibrio familiar, que denota el análisis que requiere de una u otra manera, en este caso, examinar las relaciones que puedan presentarse y el funcionamiento familiar, ¿sí? Identificar los roles, las reglas, los mitos, las pautas vinculares, ¿sí? Que puedan estar presentes en la familia. Listo, chicos, ya la próxima clase empezamos con Ecomapa. Para la próxima, para el sábado deberán construir el familiograma de su familia, ¿sí? Teniendo en cuenta estas categorías de interpretación. ¿Preguntas? Ya les voy a enviar al correo las diapositivas para que ustedes la tengan. Esta diapositiva sí va a llegar de una vez porque no pesa.
porque no tiene notas de voz. Bueno, ya les voy a enviar también la que tiene la nota de voz. Se envió como un drive. Listo, ya se lo envié. Y les voy a enviar las de hoy. Pueden descargar las dos, si gustan. Y por favor, confírmenme si ya las recibieron. Chicos, ¿ya recibieron las diapositivas? Sí, profe. Las de ahorita, ¿las pudieron recibir? Esa tiene, pero quiero que me confirmen todo. ¿La recibieron? Sí, profe, ya. Listo, esas Sí, tienen, profesor, ya llegó. tienen notas de Profe. voz. Dígame. Sí, profe. El correo, aún no me llegan los correos suyos. Listo, Estoy vamos a ver. mirando. Listo, y les voy a enviar, ya les acabo de enviar la nueva. La de hoy, o sea, la que no tiene notas de voz. Pueden tomar las dos, pueden descargar la que tenga notas de voz, que allí se evidencia la explicación. Pero, ¿cuál es su correo? A mí, a mí el que me rebota es Caro Marcela López. No, el mío es juanacevedoam@unimagdalena.com. Pero raro, Juan. Vamos a ver aquí. Juan Acevedo. Bueno, díctemelo por favor, listo. Vamos a ver. Yo lo voy a tomar de acá. Bueno, Juan Acevedo, Un momentico, listo. Juan Acevedo AM, @unimagdalena.edu.co. Ya se lo reenvié. Ya pasó el semáforo de acá de la universidad. Ya cogió carretera, yo creo que ya llegó. Chicos, voy a descargar el listado de asistencia del día de hoy. Vamos a ver aquí. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, damos por terminada la clase y nos vemos el próximo miércoles por el mismo canal. Listo, profe. Que esté bien. Gracias. De nada. Pórtense mal. Chao, profe. Profe. No, chao, que les vaya muy bien.